Qué bueno que están todos bien. Ya empezando otra semana, una semana más. Ya se está yendo bien rápido el semestre, ya vamos a llevar un mes y medio ya. Y ahí vamos. Bueno, mientras llegan los compañeros y registran toda su asistencia, por favor, en el chat. No sé si ayer por la noche o si hoy en la mañana recibieron una invitación para asistir a una plática, a un conversatorio sobre un proyecto que se está llevando a cabo en la Universidad Católica de Leuven. Creo que anoche sí, profe, llegó un correo sobre algo parecido. Ok. Bueno, pues ojalá que puedan asistir. Bueno, no sé si tengan clases a esa hora o ya puedan estar o estén con horario disponible. Este maestro que va a dar la plática es, eh, es egresado de aquí de Filosofía y Letras del Colegio de Historia. Eh, no sé, a lo mejor lo conocen, es egresó relativamente en fechas recientes. Y bueno, él pues obtuvo una beca para estudiar precisamente en esta universidad y ahorita está colaborando en un grupo de investigación con un proyecto que está financiado por la Unión Europea. Entonces es un proyecto importante. Y digamos, pues él nos va a platicar sobre precisamente este proyecto que están haciendo, en donde, digamos, ya en estos estudios transpacíficos, creo que así se les llama, transpacíficos, en donde se incluye ya a los espacios asiáticos dentro de las dinámicas europeas y americanas, ¿no? En este caso, pues, a través del galeón de Manila, ¿no? Entonces, yo creo que eh, es, eh, pues es un tema interesante, digo, nos ayuda a conocer un poquito más sobre el espacio del sureste asiático, distinto a Japón, Corea, China. Este, y pues es un espacio que está pues relacionado, digamos, con nosotros a través de todo este proceso de conquista y colonización españolas, ¿no? Entonces, y aparte, pues podemos saber un poquito más también eh, sobre el cómo es la experiencia de los posgrados en Europa, ¿no? Que si a alguien le interesa o tiene esas miras de hacer o intentar hacer un posgrado o alguna estancia en Europa, creo que puede ser un buen referente. Entonces, la verdad es una buena oportunidad para platicar de todas estas cosas. Si tienen chance,
pues aquí los esperamos. Gracias por la invitación, maestra. Sí, la verdad es que sí, creo que es bastante interesante. Y, digamos, también en lo que refiere a la clase, pues nos ayuda precisamente a dimensionar o redimensionar estos estudios de las regiones, ¿no? O sea, aquí él pues está en un proyecto en donde se estudia una región mucho más amplia, ¿no? Que era también ya lo que hablábamos el otro día, ¿no? De que a veces hay, digamos, lo que estamos cuestionando en clases anteriores, de si se puede hablar de regiones en espacios más amplios, ¿no? Que incluyan, pues, hasta diferentes continentes, ¿no? Bueno, está la invitación, luego ojalá que puedan asistir. Y bueno, después del comercial, quisiera puntualizar algunas cosas que plantea Bernardo García en la forma en la que él está visualizando y trabajando las regiones en su libro precisamente de las regiones de México. Entonces, déjenme comparto. Bueno, voy a empezar a grabar la sesión. Y vamos a compartir la pantalla. Ok. Bueno. Entonces, estamos en esta fase en donde ya nos estamos enfocando en las características de la región noreste. Y pues vamos a ver diferentes aproximaciones o diferentes conceptualizaciones de cómo se forma la región noreste. El primer texto que estamos viendo de esta fase es el texto de Bernardo García Martínez, Las regiones de México, y nos estamos enfocando tanto en la introducción como en el capítulo concerniente a la vertiente del norte, en específico la región o la subregión del noreste. Entonces, sí. Perdón, ¿cómo se llamaba esta segunda etapa? ¿Cómo venía la primera diapositiva, el tema? ¿Cuál? Ay. Nada más sería la región noreste. Perdón. Sí. Sí, bueno, la fase, digamos, digamos, hablando de la fase en general o de las temáticas a abordar en la fase, pues es precisamente la conformación de la región noreste, ¿no? Entonces, por eso dimos el título de la presentación. Y el primer texto que vamos a analizar es el de Bernardo García. Y bueno, vamos a ver la forma en la que él conceptualiza, primero, pues que nada, la división en regiones, ¿no? Que es un tanto distinto, generalmente estamos acostumbrados. En su introducción, él nos habla o ya de la perspectiva de México, pero desde la perspectiva geográfica. Bueno, habíamos visto la conceptualización de las regiones a partir de elementos teóricos metodológicos, de si es o no es una metodología para investigación, cuáles son los elementos que constituyen a las regiones, cómo se pueden definir. Y vimos también que parte importante son los elementos del medio, los elementos geofísicos. Bueno, Bernardo García en su estudio o en sus trabajos, él ha visto México o conceptualiza México a partir precisamente de las características geográficas, ¿no? Ve a México desde una perspectiva geográfica.
y él nos remonta o se remonta hasta el periodo prehispánico con la construcción, y bueno, refiere precisamente a la construcción del concepto de Mesoamérica, ¿no? ¿Recuerdan cómo se dio la construcción de este concepto? Pues Creo porque por las diferencias, digamos, geográficas entre el territorio mexicano, sobre que era más o menos una mitad más o menos selvática y luego la otra más o menos desértica, con la parte esta de Oasis América. Sí, había características del territorio que era importante tomar en cuenta. Ricardo, ¿querías comentar algo también? Sí, bueno, parte de lo de Arnoldo y también que pues eran varios autores proponiendo en base a la geografía natural y pues se decidió tomar una geografía más, digámoslo así, general, porque me acuerdo que hace 2 semestres o semestre pasado, no me acuerdo, la pandemia ha cambiado mucho de memoria. Sí recuerdo que habían varias propuestas, incluso de mexicanos y de extranjeros, sobre cómo separar el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles. Sí, pues de entrada hay que ver que, por ejemplo, México, o sea, México así como tal, como nación, es también una construcción y es una construcción reciente o más reciente. Para este periodo de estudio, pues el territorio simplemente estaba como ocupado por ciertos grupos o ciertas culturas y que tenían su área de influencia, el área en donde se desarrollaban y un área de apropiación o de dominio. Ahora, los arqueólogos y los antropólogos, cuando se dedican a estudiar estas culturas que ya estaban asentadas en este territorio previo a la llegada de los españoles, lo que hacen es, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo en cómo clasificar o en cómo tener elementos como para estudiar este territorio, ¿no? Y entonces hay muchas propuestas, como recuerdan, lo vimos en la clase de México Antiguo, y una de ellas pues es la construcción de las 2 regiones o las 3 regiones más importantes culturales, ¿no? Que es Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. Para la construcción de estos conceptos, de estas regiones, se recurrió, en efecto, como dice Arnoldo, a las características físicas del territorio, pero también al tipo de culturas que se sentaron en estos territorios. Entonces, y ese es algo importante de destacar. Las civilizaciones o más bien dicho, los grupos que se asentaron al norte del espacio de la frontera delimitada entre Mesoamérica y Oasis América, van a estar en un estadio cultural distinto a los grupos asentados en el área mesoamericana. Entonces, vemos primero cómo esta construcción y esta conceptualización del espacio es precisamente eso, es una construcción conceptual, es una convención de cómo se va a dividir el espacio para su estudio de acuerdo a estas características, ¿no? Y luego, y bueno, este concepto o ya digamos esta delimitación del espacio, de las áreas a estudiar, va a dar como un marco de referencia. Y aquí ya digamos dentro ya del estudio del México antiguo, Bernardo García se refiere principalmente a 2 áreas culturales que van como a sobresalir o van a destacar en Mesoamérica,
que son el área del altiplano central y el área maya. En el área del altiplano central, ¿a quiénes encontramos? Pues a los tutihuacanos. Los tutihuacanos, ¿quiénes más? Bueno, también a Tlaxcaltecas, si no me equivoco. Sí, pero digamos, ¿cuál es la cultura que destaca sobre y que dominó o que terminó dominando todo este altiplano? La gran Tenochtitlan. Sí. Uf. Los mexicas, aztecas, como quieran llamarles, y bueno, ellos van a, toda la estructura de dominio que van a tener sobre el territorio, la organización que van a tener sobre el territorio, Bernardo García lo pone o lo retoma como un precedente bueno, más bien dicho, como una especie de continuidad en la organización del territorio una vez que llegan los españoles. Recordemos que durante estos periodos de dominación, sobre todo ya en el posclásico, los aztecas van a tener pues áreas extensas de dominio militar, aunque también de influencia cultural, ¿no? Esta influencia pues va a llegar incluso a la zona maya, aunque no, digamos, solamente así como una influencia, no va a haber así un dominio más directo de estas culturas del altiplano central con las culturas maya o en la zona maya. Y bueno, establecieron rutas de comercio, diferentes áreas de tributarios y demás, ¿no? Y en la zona maya, también las características físicas del territorio van a influir en que esta zona no esté tan controlada o tan estructurada como en el altiplano central, sino van a ser pues ciudades que van a tener pues sus propios, como van a funcionar más como ciudades independientes, que van digamos, a tener pues rasgos culturales similares y todo, pero no, digamos, no, la estructura o la organización no es diferente a la del altiplano central. Bueno, entonces más o menos así, a grandes rasgos, es como Bernardo García nos presenta el funcionamiento geográfico y la demografía, sí, la ocupación política, económica y cultural de este espacio. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan los españoles? Hay obviamente ya una ruptura ahí. ¿Por qué creen que se enfocan en la conquista de Tenochtitlan y no se van así como a expandirse o a explorar otros espacios y irse así como expandiendo? ¿Por qué era tan importante la conquista de Tenochtitlan? Pues era la mayor área de influencia de la época, además de que era muy buena conexión, si se piensa bien, es muy buena conexión entre Veracruz, entre la parte de Oaxaca, Guadalajara y el sur. Es una zona muy central. Además era más fácil llegar hasta ahí, es decir, muchas otras culturas más pequeñas estaban muy metidas dentro de la selva o muy lejanas en el norte, que era más difícil de explorar. Sí. ¿Qué más? ¿O qué es lo que plantea también García?
Bueno, también estamos claros, era todos los regalos y el oro más que nada, todos los regalos y la idea de, pues, de que ahí está el poder, de que ahí está donde puedes sacar una autoridad o un amasamiento de productos, no sé cómo explicarlo, o sea, ya es otro punto de vista en el sentido de que hay mucho y no necesitamos ir a buscar a otro lugar, no hasta donde ellos sabían. Sí, en parte, lo que plantea Ricardo es en efecto también, o tiene que ver con los planteamientos de García. ¿Qué pasa cuando dicen, no, pues vamos a, digamos, una forma de dominar el resto del territorio, o la mayor parte del territorio, es dominando a los jefes, ¿no? Si dominas a los jefes, dominas al resto de los pueblos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la ventaja estratégica del dominio o de la conquista de México Tenochtitlan, al menos así como lo está planteando Bernardo García. Y van a aprovechar precisamente también toda la estructura de la influencia política y el dominio económico y militar que van a tener los aztecas sobre el territorio principalmente del altiplano central y las relaciones que ya existían también con el territorio maya y con el occidente, los reinos del occidente. Ahora, aquí hay algo que me parece sumamente interesante de lo que plantea, digamos, la forma en la que ve Bernardo García el territorio de lo que hoy es México durante esta transición de la conquista y el periodo colonial. Él plantea algunas rupturas y continuidades a partir de la conquista española y partiendo o tomando como base el espacio. Como les decía, México Tenochtitlan es visto como un sitio estratégico del que va a partir el dominio del espacio mesoamericano. Esto aprovechando pues a todo, o sea, digamos, si ya conquistaste al monarca, pues ahora tú vas a poder cobrar todos los tributos de los pueblos que estaban subyugados al cacique que derrotaste, ¿no? Y además también puedes reclamar las alianzas que se tenían, ¿no? con los mexicas. Entonces eso por un lado. Aparte, digamos también, pues obviamente la riqueza de la ciudad pues es también muy atractiva. Y bueno, los españoles van a crear la política de la Nueva España con herencias prehispánicas. Claro, algunas de, digamos, si se fijan, los poblados o las ciudades coloniales importantes van a estar en donde en algún momento o anteriormente había señoríos indígenas. Entonces tenemos que todo el centro del altiplano central precisamente va a estar lleno de villas españolas, ¿no? Y estas villas españolas van a tener o van a contar también con mano de obra indígena, con los tributarios, con indios encomendados que van a estar a su cargo. ¿Y dónde van a estar estos indios? Pues en sus poblados naturales, ¿no? O sea, no va a haber un desplazamiento mayor de la población. Van a quedarse en el espacio que habían estado ocupando. Simplemente ahora pues van a ser considerados como siervos de la corona y van a estar encomendados a algún colonizador español, ¿no? Y bueno, algunas de estas poblaciones, o bueno, estas poblaciones se van a reinventar o se van a modificar
y van a pasar entonces, digamos, de ser un poblado así normal, ahora van a ser llamados los pueblos de indios, ¿no? Y estos pueblos de indios con sus propias autoridades y demás van a ser un elemento característico del sistema colonial y en el que se van a tratar de mezclar o es como un híbrido entre la estructura de organización de los pueblos originarios y el orden y la estructura española, ¿no? Entonces, digamos, más o menos así va a estar organizado el espacio novohispano, ¿no? Va a haber una república de indios, una república de españoles, y estos pueblos de indios van a conservar a sus líderes, van a conservar, pues obviamente, el espacio en donde se asentaron, se desarrollaron, pero van a ser tributarios, pero van a ser evangelizados, pero van a adoptar, o los van a ser obligados a adoptar ciertos modos de vida y ciertas instituciones españolas, ¿no? Bueno. Y bueno, va a haber también va a haber unas persistencias que van a ser visibles en el aspecto geográfico o en el ámbito geográfico, y con ello se refiere a los patrones de población, la estructuración o el seguir con los caminos y las estructuras básicas del ordenamiento del espacio. Y esto va a hacer que el altiplano siga siendo el espacio hegemónico. Así como en el periodo prehispánico el altiplano central, sobre todo la ciudad de México Tenochtitlan, va a ser el centro el centro político, así México Ciudad de México dentro de la Nueva España y su área así como de mayor influencia, su hinterland, como diría Hobsbawm, va a ser el espacio hegemónico. Y a partir de allí se van a desplegar todos los caminos, se van a desplegar todas las estructuras y se va a iniciar el poblamiento, la exploración y el poblamiento del demás territorio de lo que hoy es México, ¿no? Acordémonos, en este momento no podemos hablar de México ni como nación, ni como estado. O sea, México no existe en este momento como tal. Bueno, entonces, igual se aprovecharon los caminos que ya se habían trazado, las rutas comerciales que ya se habían trazado, ¿no? Ahora, aquí con respecto al altiplano central, la relación del altiplano central con el sur, va a haber ahí diferencias. Bernardo García nos dice que en el área correspondiente al área maya, que es el área sur, desde un principio se entendió también como algo distinto al altiplano central. Y digamos, sí hubo allí, o sea, obviamente formó parte de la Nueva España. Sin embargo, digamos, la relación o el interés por ir más hacia el sur, pues no, como que se contuvo un poquito, ¿no? O sea, si bien sí hubo exploraciones hacia el sur y obviamente se llegó a dominarse todo hasta Sudamérica, digamos, en lo que refiere a la cohesión o a la unión con el altiplano central, pues se mantuvo ahí como, digamos, un poco, o sea, digamos, como que formaba parte del conjunto, pero estaban como juntos, pero no revueltos, ¿no? No sé si me explico. Y bueno, se entablaron obviamente algunas rutas de comercio y demás, pero digamos como que hasta ahí, como que el interés o el esfuerzo mayor de
los colonizadores y de los exploradores españoles se enfocó mucho más hacia el norte, hacia el conocer y el tratar de poblar el norte. Y vemos que, vemos en estas nuevas exploraciones y en este afán por conocer el norte y por apropiarse de este espacio, las dinámicas van a ser muy distintas, ya que para el espacio del norteño va a haber una desarticulación de las dinámicas de poblamiento y de las relaciones comerciales y culturales prehispánicas. Es decir, para con las poblaciones del norte, comenzando, por ejemplo, con las poblaciones tanto al occidente, con los purépechas, más acá hacia Zacatecas con los cascanes, y todos estos indígenas que estaban en el área de Zacatecas, Aguascalientes, y un poco más al norte, que estaban pues como en un estadio distinto al de los mesoamericanos. Va a haber un enfrentamiento bastante fuerte y digamos aquí no se van a respetar del todo, no se van a respetar las estructuras, o no va a haber esa continuidad de las estructuras sociales, de políticas y de gobierno y económicas que va a haber o que hubo con el espacio mesoamericano, ¿no? Del altiplano central y del sur. Aquí sí va a haber un cambio total, un cambio más drástico, y esta apropiación del espacio por parte de los colonizadores va a traer consigo una reconfiguración de todas las dinámicas en el septentrión y en el norte del espacio mesoamericano. Y bueno, uno de los elementos importantes o uno de los ejes importantes en estas reconfiguraciones pues van a ser la construcción o el establecimiento de los reales mineros. Y se va a construir una relación jerárquica con respecto al altiplano central. Y eso lo podemos ver, o sea, toda la plata, todos los materiales que se obtenían de las colonias o de los espacios del norte van a fluir hacia Ciudad de México, y Ciudad de México y el altiplano central van a fungir como proveedores de algunas otras materias primas y de algunas otras manufacturas que van a servir precisamente para el sustento de estas poblaciones, y también para proveer de las herramientas de trabajo y de los implementos de trabajo a estos reales mineros. Entonces, digamos, para mí esta interpretación de las dinámicas que se dan en el espacio colonial, bueno, ya dentro del periodo colonial, me parece muy interesante, y creo que nos ayuda a entender un poquito más cómo se dieron o cómo se va organizando el territorio nacional. No sé a ustedes qué les parece. Sí me hace interesante lo que menciona de la relación jerárquica del norte con respecto al altiplano central, porque se parece un poco a lo que pasa, por así decirlo ahorita, de que el norte le sigue dando pues, mucho al centro del país, muchos recursos del Nuevo León más que nada. Sí, bueno, digamos, sí, en efecto sigue esa relación como jerárquica, ¿no? En donde el centro, Ciudad de México sobre todo, sigue teniendo pues una preeminencia, obviamente la capital,
y a partir de ahí pues se organiza todo lo demás, ¿no? Y vemos también que esta estructuración, o bueno, más bien dicho, se han preguntado por qué pareciera como que son como, o somos como tres Méxicos, o al menos así en forma general, tres Méxicos muy distintos. O sea, si se van al sur, al altiplano central precisamente, y al norte, hay características, o sea, son características muy diferentes, ¿no? Del territorio, geofísicas, digamos, del espacio físico, clima y todo esto. Espacios culturales, o sea, hablando de cultura también, de economía. Y uno se preguntaba, bueno, y pareciera que también estamos como medio desconectados, ¿no? De lo que pasa en estas otras áreas. O al menos a mí esa es la impresión que en ocasiones me da. No sé ustedes qué percepción tengan de esto. Pues suena parecido, de hecho, siento que, ay, va a sonar muy tonto, pero sí está muy diferente, muy distinto, muy separado. Simplemente voy a poner un ejemplo con, por ejemplo, taco pirata. Aquí en el norte es carne asada con tortilla de harina. En el sur, por lo menos en Chiapas, la tortilla de harina no se hace y es tortilla de maíz, pero tiene el tamaño de una tortilla grande. Y en el centro probablemente la tortilla de harina va a estar buena, pero la carne no va a estar buena, va a ser milanesa. Sí, de hecho no, tampoco las tortillas de harina están buenas. Pero bueno, entonces vemos cómo, o sea, está digamos, pareciera que estamos, o sea, somos parte de una misma nación, pero a final de cuentas o sea, persiste como este modelo que plantea Bernardo García, que digamos pudiera como que explicar un poco estas dinámicas regionales, ¿no? Bueno, entonces, Bernardo García habla de que se dio un modelo de expansión radial hacia el interior, es decir, y bueno, pueden ver el texto, nos presenta ahí varios mapas, o él pone ahí varios mapas en donde va visualizando las zonas o la evolución del territorio y de las diferentes zonas a las que él se va refiriendo. Y en un primer momento, pues o sea, los caminos que se extienden o que se tienden tanto hacia el norte como hacia el sur, todos van a partir de Ciudad de México, ¿no? O van a estar conectados con Ciudad de México. Y ese es el centro, de ahí se irradia todo, ¿no? Si se fijan, ¿cuál es la dinámica comercial durante la Nueva España? Durante la existencia de la Nueva España. ¿Cómo funcionaba el comercio durante la Nueva España? Mediante las naves que iban tanto tanto de España a Nueva España como de las que iban de las Filipinas a Nueva España. Sí, ¿y a dónde llegaban? La mayoría a Veracruz. Y luego de ahí de Veracruz, ¿a dónde se iban las mercancías? Hacia el centro, bueno, mucha mercancía se iba hacia el centro y la que no iba hacia el centro se iba a la otra costa. Sí, entonces vemos cómo precisamente, o sea, el flujo de las mercancías es de los puertos hacia el centro, Ciudad de México y quizás algunas otras ciudades del centro, y de ahí la redistribución hacia otros espacios, ¿no? Tanto hacia el norte como hacia el sur. Entonces, ¿de dónde partía todo? Pues de Ciudad de México o del altiplano central. Entonces, por eso se refiere a que este es un modelo de expansión
radial hacia el interior, o sea, y todo igual, las mercancías todas llegaban hacia Ciudad de México o algunas otras partes del altiplano central, y de ahí se distribuían, se iban a los puertos y de ahí se distribuían a otras partes del Imperio Español, ¿no? Entonces, y digamos también de dónde partieron o de dónde partían las expediciones hacia el norte, pues igual del altiplano central, y del altiplano central iban avanzando hacia el norte e iban avanzando hacia el sur. Entonces, el área central predominante va a ser el México central. Ahí nos referimos precisamente a toda la cuenca del Valle de México, el Estado de México, bueno, lo que hoy es el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, toda Guanajuato, ya después se va a integrar esta región del Bajío, que va a ser muy, muy importante, ¿no? Y bueno, las áreas de él observa o él propone en su modelo a las áreas dependientes como las vertientes del Golfo, la vertiente del Pacífico y la vertiente del norte. Estas vertientes, Golfo y Pacífico, son reminiscentes, él observa o él dice que tienen reminiscencias prehispánicas. Y lo que es la novedad, digamos, es la vertiente norte. Esta vertiente norte va a ser producto de la expansión, de la expansión colonial, y a su vez esta vertiente norte se va a dividir en varios sectores. Estos sectores van a ser el sector central, el sector noroeste, el sector noreste y Baja California. Fíjense aquí cómo hace perdón. Cómo hace regionalización o una división distinta del norte, ¿no? Incluso distinta de cómo la estructuraron los mismos españoles jurisdiccionalmente, ¿no? ¿Cómo estaba organizado el norte durante el periodo colonial? ¿Alguien recuerda esto? En territorios, ya el Nuevo Reino de León, que también es que en su tiempo estuvo que Coahuila era Coahuila y Nuevo Reino de León, o separados. Nueva Santander, que era Tamaulipas. El territorio de Vizcaya, que no me acuerdo si era del norte o del sur, pero creo que era la parte de Sinaloa, y la Baja California, y perdón, creo que el de Vizcaya era Chihuahua y Coahuila juntos, no me acuerdo, tengo que volver a revisar eso. Y el de Sinaloa y Sonora no me acuerdo, la verdad no, pero eran territorios muy grandes y muy segmentados, no había mucha división. Sí, pues va a estar sí, va a estar la Nueva Vizcaya, obviamente, sí ahí va a ser Chihuahua, Durango, la Nueva Vizcaya, parte quizás también de Coahuila, aunque Coahuila ya digamos estaba más o menos delimitado. Va a estar Sonora, Sinaloa, va a ser un solo territorio esto, o sea, no va a estar dividido en estas dos provincias. La Baja California, bueno, la California, que va a abarcar desde la Baja California hasta la Alta California, en territorio actualmente norteamericano. Y Nuevo México, Texas, el Nuevo Reino de León, y el Nuevo Santander. Entonces, más o menos así va a estar, digamos, en un primer momento. Sin embargo, una vez que llegan las reformas borbónicas, este territorio se va a dividir otra vez, va a tener otro orden jurisdiccional. ¿Sí, Ricardo? Sí, de hecho busqué un mapa y me doy cuenta de que como el norte principalmente es desierto, con algunas excepciones de selva o de bosque, pues eran territorios grandes, muy grandes, porque en general los estados del norte en ese tiempo
pues desde la Alta California, son territorios muy homogéneos en cuestión en cuestión natural. Y el sur, si bien también tenía sus territorios grandes, eran mucho más pequeños y más delimitados. También yo se lo atribuiría más a la cultura y naturaleza, y el norte solo era natural. O sea, era solo naturaleza lo que dividía, y por eso había grandes territorios. Sí, pues digamos, la existencia de las mismas características del territorio van digamos, a influir mucho en estos procesos de colonización, de exploración y colonización. Perdón. Sin embargo, digamos, ya después, como les decía, que se avanzaron las exploraciones y que ya se toparon más al norte con los colonos, bueno, no, digamos que ya llegaron como al límite al norte. Este territorio o este espacio que va a ocupar la Nueva España va a ser dividido en varias jurisdicciones, y entre esas jurisdicciones están primero las comandancias militares, que van a ser primero la comandancia de las provincias internas, así en general, y van a incluir ahí a todo el norte. Y después vieron que será igual un territorio demasiado amplio, demasiado extenso para cubrirse, y lo van a dividir en las comandancias internas, de las provincias internas de Oriente y de Occidente. Y digamos, eso por un lado. Por otro lado, al establecerse el sistema de intendencias, también este territorio va a sufrir otra división, ¿no? Otra división jurisdiccional. Aquí el objetivo de esta división va a ser principalmente político-administrativa. Y entonces vamos a ver la aparición de las intendencias. Y para, digamos, esta región que nos compete a nosotros, pues va a ser la Intendencia de San Luis Potosí. Y un aspecto importante aquí es que va a incluir a Coahuila, a Nuevo León, a Nuevo Santander, a Texas, pero el distrito de Parras, o bueno, la población de Parras y creo que Saltillo van a depender no de la intendencia si no mal recuerdo, no de la intendencia de San Luis Potosí, sino de aquí tendría que revisar mis notas y rectificar esto, pero si no mal recuerdo, dependen o van a depender de Ciudad de México o de la Nueva Vizcaya. Ahí sí no recuerdo bien de cuál de las dos. Pero el caso es de que estos distritos van a estar diferentes, o sea, no van a tener una jurisdicción distinta al resto del territorio. Bueno, y digamos, esta es la jurisdicción o las jurisdicciones que se van a establecer durante el periodo colonial. Y tiempo después pues van a aparecer también las diputaciones provinciales y ya después los estados, ¿no? Y esta regionalización que hace Bernardo García es un tanto distinta, digamos, al devenir histórico, digamos, de estas jurisdicciones, aunque recordemos que los límites políticos no necesariamente o no tienen que coincidir exactamente con las definiciones regionales, ¿no? O con las delimitaciones regionales. Entonces aquí vemos un ejemplo de esto.
Y bueno, cambios y continuidades en la organización del espacio durante el siglo XIX. Aquí pues va a haber una reincorporación del sur-sureste y la ocupación de espacios intermedios, es decir, si bien se conocía, por ejemplo, la zona maya en la península, quizás algunos otros puntos en lo que es Chiapas y quizás algunos otros puntos de Centroamérica antes de que, bueno, sí, digamos, la frontera sur va a sufrir también reconfiguraciones. Si recuerdan, cuando se declara la independencia, Chiapas o la provincia de Chiapas va a unirse a la capitanía, o va a estar unida a la capitanía de Guatemala. Entonces, en un principio, pues Chiapas no estaba con nosotros. Luego hay problemas al interior o mucha inestabilidad al interior de la capitanía de Guatemala, también tiene sus procesos de independencia y demás. Y este espacio que hoy es Chiapas decide incorporarse a la República Mexicana. Y durante un tiempo, pues no va a ser un estado, va a ser un territorio. Sin embargo, después igual va a tratar como que de independizarse. O sea, va a haber ahí una reconfiguración de la frontera sur también. No nada más los espacios del norte van a sufrir modificaciones, o no nada más la frontera norte, digamos, va a sufrir modificaciones durante el siglo XIX, sino también la frontera sur. Y bueno, va a haber, como Bernardo García menciona, también la ocupación de espacios intermedios, es decir, espacios como por ejemplo algunas partes de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca, del mismo Chiapas, que van por las mismas características de su geografía, es decir, muy húmedo, con muchos ríos, pantanos y demás, que además, y que la fauna de estos espacios va a ser nociva para parte de la población, provocan enfermedades bastante serias como la malaria, el paludismo y demás. Estos espacios van a tratar de ser explorados, ocupados, e integrados, digamos, dentro de la dinámica nacional. El territorio trae consigo dinámicas distintas a partir de las características del espacio y con relación al centro. Entonces aquí va a haber también como una reconfiguración de las relaciones de los espacios. Y él va a distinguir o va a digamos, incorporar a su modelo de las vertientes estas cadenas, la cadena caribeña y la cadena centroamericana, refiriéndose precisamente a estos espacios. Ahora, hablando de región, él va a hablar del paisaje y el medio físico. Obviamente esos van a ser elementos muy importantes para la definición de las regiones. Y por otro lado, también por la ocupación humana, es decir, todos los padrones o los esquemas de ocupación del territorio, de la distribución de la población en el territorio, y también van a influir los factores políticos y económicos. Ahora, hablando de la vertiente del norte, él va a caracterizar a esta región o la regionalización de este espacio como, va a decir que la regionalización digamos, va a hablar del norte, así en general, de la vertiente norte, y como ya vimos, la va a seccionar en tres partes, ¿no? El noreste, bueno, 4 partes: Baja California, el noreste, el centro, el noroeste, perdón, el centro y el noreste. Y refiriéndose al noreste, va a decir que la regionalización del noreste, similar o de forma similar a la del noroeste,
se va a fundamentar en los espacios de la llanura, no en los serranos ni en los del litoral. Aquí como allá son rasgos fisiológicos los que nos permitirán individualizar las regiones. Digo, no son los rasgos fisiográficos los que nos permitirán individualizar las regiones, sino la combinación de núcleos de poblamiento, centros urbanos, zonas de riego y otros elementos similares. Solo que en el noreste las regiones no son tan homogéneas formalmente ni están concatenadas de modo tan claro. Entonces, la región noreste va a ser en sí un problema para su definición y, digamos, va a tener ahí las características mismas del territorio y demás van a ser, a provocar ahí algunos conflictos para poder definirla en comparación con otras regiones o con otras regiones de su modelo, ¿no? Ahora, aquí algo que me llama la atención o que quisiera recalcar es que hace mucho énfasis en la característica de las características fisiográficas. Es decir, su modelo de regionalización, parte fundamental son precisamente estas características físicas, ¿no? O sea, digamos, y allí, digamos, es yo creo la aportación o lo distinto de otros modelos de regionalización que hemos estado o que pudiéramos ver, ¿no? Que se basan más en los límites jurisdiccionales de los estados. Entonces creo que digamos, esta es una aportación o es una forma distinta que nos ayuda también otras formas, otras caracterizaciones del espacio a nivel nacional, ¿no? De otras formas de construir regiones. Y bueno, otra cosa interesante aquí es que Saltillo y la región de la Laguna, para Bernardo García, van a pertenecer a la vertiente del norte en la parte central, no a la vertiente del noreste, digo del norte en la parte o en la región o en la sección del noreste, ¿no? Que generalmente cuando nosotros nos referimos al noreste, pues obviamente tiene que estar ahí Saltillo y tiene que estar. Para Bernardo García esto no sucede de esta manera. Y en términos, digamos, de geografía física, la vertiente del Golfo, él lo menciona así como una extensión de la vertiente del Golfo, dado que comparten o algunas características físicas son similares, y perdón, a dividir en estas partes, ¿no? Tamaulipas, Nuevo León, las negras. Entonces vemos cómo retoma parte de Coahuila, sobre todo en la parte de la frontera, y pues integra Tamaulipas y Nuevo León, ¿no? Entonces, digamos, esto es una forma pues muy distinta, creo yo, a la que habíamos estado acostumbrados a ver a la región noreste, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Están dormidos, ya se durmieron. No, es que me quedé pensando en lo de Piedras Negras y pues en Piedras Negras más que nada. ¿Alguien te conoce por allá? ¿Tiene familiares o es originario de aquellos rumbos? Yo. Bueno, soy de Monterrey, pero toda la familia materna mía es de Monclova y de Piedras Negras. ¿Y qué tal? ¿Podrías platicarnos un poquito de cómo es
cómo es esa parte. Digo, yo no la conozco. He ido, creo que una vez a Monclova, no es cierto. Fui a Cuatro Ciénegas, que es lo más que he llegado allá de aquel lado, pero fuera de eso no conozco. Ha cambiado. Recuerdo que iba mucho más seguido de pequeño y pues eran pueblos muy pequeños. Ahorita todavía, pero bueno, sobre todo Monclova ha crecido bastante como ciudad por todas las industrias que tiene y demás. En el caso de Piedras Negras, pues digo, ha crecido, pero yo voy y hay muchísimo territorio que, pues, por así decirlo, baldío, o sea, sin usarse. Todos allá se quieren ir de Piedras Negras, bueno, al menos mi familia. Eh, digo, dicen, está padre porque aquí estamos todos juntos, pero dicen que prefieren irse a Monclova o a Monterrey o cualquier cosa, pero a mí me gusta, es un pueblo pequeño, sí tiene ahí su biblioteca, la que suelo ir, tenemos uno que otro museo muy pequeño, pero a esos no he ido, pero sé que sí los tienen. El terruño, diría Luis González. Terruño. A lo mejor no El es tan terruño, pequeño sí. como otros territorios, pero pues es principalmente conocido de Piedras Negras por ser frontera. Y por Sí, lo mismo sí suelen tener pues gente de Estados Unidos de repente que van pues para ciertos servicios en México que a lo mejor salen más económicos que Estados Unidos. Pero, ¿y si se nota, por ejemplo, o sea, observan ustedes un vínculo con más fuerte, digamos, con Nuevo León o con Monterrey y con Tamaulipas que con otras partes de Coahuila? Bueno, pues es que de Coahuila yo solamente conozco las dos que sí están dentro de esta región que aquí se menciona, que es Monclova y Piedras Negras. Y pues sí, a las dos sí las siento, aunque más pequeñas, pues sí, al menos yo sí siento la relación, pero no sabría explicar bien Bueno, yo sí todos lo puedo estos puntos. O sea, explicar. yo personalmente lo veo pues por el vínculo familiar. Ok. Yo sí se lo Sí. puedo explicar, maestra, porque yo soy de Monclova y pues también. Bueno, soy de Monclova porque vivo, pero yo soy de Acuña, que es ciudad cercana a Piedras Negras. Entonces, en Acuña tiene mucho la influencia de Piedras Negras también, pero también tiene mucha influencia de Estados Unidos. Muchos en Acuña y en Piedras van a Estados Unidos a hacer sus compras, incluso hay muchos que trabajan en Acuña y en Piedras y viven en Estados Unidos, pero también hay de Estados Unidos personas que vienen a Acuña y a Piedras a hacer sus compras porque hay cosas mucho más baratas. Respecto a yo también tengo familia en La Laguna, entonces sí hay mucho cambio de La Laguna a Monclova o a Acuña, simplemente el lenguaje, porque en La Laguna están más influenciados por Chihuahua. Entonces, sí hay cambios en el estado, en las regiones del estado. Ok, no, eso es interesante. Sí, de entrada, pues Coahuila es un estado bastante grande, ¿no? Entonces, digamos, supongo que sí se notan pues unas características distintas como menciona Carolina. Pero, y sí se nota, o sea, sí hay digamos, podría decirse que hay como un nexo o una relación, digamos, como más fuerte hacia Nuevo León que hacia de la región de la Laguna, por ejemplo, en estas poblaciones de Monclova y Piedras Negras. Bueno, por ejemplo, aquí en Monclova, sí hay mucha gente de las industrias viene de Monterrey a trabajarlo aquí.
Entonces sí ha cambiado y sí se han empezado a adoptar algunas costumbres. Además el hecho de que muchos estudiantes también van de aquí, de Monclova, a estudiar a Monterrey, sí han adoptado algunas costumbres que son totalmente diferentes en la laguna, por ejemplo. Y sí hay algunas cosas que sí se parecen, sí, pero sí también tienen sus cosas, sus costumbres muy diferentes. Pero sí hay algunos aspectos en los que sí. Y en el lenguaje, por ejemplo, sí empiezan a haber similitudes. Ok, eso es interesante porque entonces, digamos, sí digamos, se fundamentaría este modelo teórico que presenta Bernardo García. Digo, a mí se me hacía como raro y dije, bueno, quizás sí, quizás no, precisamente por esta como costumbre o que estamos más habituados a que todo Coahuila, o a incluir a todo Coahuila dentro de la región noreste, ¿no? Y ya vemos que no es así, o sea, que hay partes del estado que se identifican más con el centro, con el norte-centro, que con el noreste, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante. Entonces, bueno, yo creo que vamos a dejarla por aquí el día de hoy. Nos faltaba nada más así un poquitito del texto de Bernardo García y vamos a empezar ya la próxima clase también con el texto de Manuel Ceballos para que lo vayan buscando. Esa es otra forma de ver o de conceptualizar a la región. Entonces, pues muchas gracias, Carolina, por platicarnos y a Eric platicarnos su experiencia de estos territorios. Digo, creo, al menos a mí me ha ayudado a entender un poquito mejor la dinámica regional. y ¿alguna duda o algún otro comentario que quieren hacer antes de Sí, maestra. Ahí añadiendo un poco a lo que han dicho perfectamente bien mis compañeros, extremadamente bien, y ahí nuestra compañera Carolina, que es oriunda de esa región. Tengo entendido, estaba platicando con mi papá, mis papás son oriundos de la laguna, y estábamos justamente platicando, ¿no? De las regiones de Coahuila o de las zonas. Entonces, estábamos tratando de ver, precisamente en la cuestión cultural, que Coahuila se podría decir que son como que estas tres principales zonas, lo que sería la laguna, la zona de Saltillo y Ramos Arizpe, que sería como que la capital, que hace poco tiempo pues se disputaban ahí Torreón y Saltillo, ¿no? Por eso y la zona fronteriza, en cuestión cultural, en cuestión de actividad económica, entonces, ahí en la cuestión que mencionaba Carolina de la Laguna, sí son más de Chihuahua, pero también son más de Durango. De hecho, la Laguna pues comprende mucho la ciudad de Gómez Palacio, que está muy pegadita. Son 4 ciudades principales, si no me equivoco. Entonces, ahí sí. Y sí, realmente compartimos mucho, evidentemente, pues con los que más son con los de Saltillo. Pues cercanía, además el lenguaje no es muy distinto. En la cuestión ya de la laguna, pues lo que le podría decir ahí sería la cuestión de que aparecen ciertas diversificaciones, como por ejemplo a las hormigas se les dice asqueles en algunos casos, a las más chiquitas, y a los zancudos se les dice como moyotes. En la cuestión gastronómica se da mucho lo que son o sea, lo que aquí conocemos como flautas, al menos en la zona de Torreón y de Francisco Madero, se le conocen como taquitos, ¿no? Simplemente así taquitos chiquitos de maíz. O sea, así se le llama. Es como que, vamos por taquitos. Y son como mini flautas, pero son taquitos.
también aparece mucho la cuestión de las gorditas y todo eso. Entonces, sí es un poco más distinto por sus actividades económicas, porque pues sí es la zona de la laguna pues sí es más, Torreón está muy bien desarrollado, pero sí hay muchos plantíos alrededor de la zona, ¿no? De hecho, pues ahí están los principales del ALA, de ahí nace. Este, y de hecho hay ciudades que destacan por ser centros económicos, pero rodeadas por ejidos, como en la ciudad de Francisco de Madero, Coahuila, que está rodeada completamente de ejidos. Entonces, sí destaca mucho eso en el panorama de la laguna. Oh, qué bien. ¿Cuántos municipios tiene Coahuila? Déjeme se lo googleo. Que es un territorio muy bueno. Yo no, como les decía, no conozco mucho, solamente los más sí, cercanos a Nuevo León, y Ramos Arizpe y como les decía, Cuatro Ciénegas. Pero entonces sí es así como un espacio, ni Tamaulipas nomás conozco Reynosa. Espacios que digamos son parte de la región, pero no he tenido oportunidad de ir para allá. A decir verdad, Tamaulipas me da un poquito de miedo, pero A todos. pero bueno. Sí, es verdad. Son 38 municipios, maestra, según lo que estoy investigando. Y de hecho, perdón, agregándole algo más, hay una cuestión muy interesante con Coahuila y Tamaulipas. Porque, por ejemplo, si usted lo piensa, Nuevo León está de cierta manera muy claro, ¿no? La capital, ¿no? Es Monterrey. Y en la cuestión regional, pues es como que la zona que es Monterrey, la zona metropolitana, y lo que corresponde a lo que no es Monterrey. No sé si me entienda. Tristemente los regiomontanos somos muy egoístas, entonces es como que pensamos que Nuevo León es solo Monterrey, y bueno, todo México también piensa que Nuevo León es solo Monterrey, pero tenemos otras cantidades de municipios. Pero por ejemplo en Coahuila sí está más diversificado ese aspecto, como le decía, son tres las principales zonas, que es pues Monclova, es Torreón, es Saltillo, e incluso pues Saltillo, le digo, no estaba no muy desarrollado, Torreón y Monclova estaban un poco más, y ahí se daban, y por ejemplo en Tamaulipas, si usted lo piensa, casi no se habla mucho de la capital, de Ciudad Victoria. Sí, generalmente lo que más conocemos pues son las zonas fronterizas como Reynosa, perdón, Reynosa, pues el puerto de Tampico y todo, pero así como que la capital, igual en Coahuila, pues casi no. Es algo interesante en cuestión de la regionalización y su centro. Sí, sí, digamos, nosotros, pues sí, escuchamos hablar más de ciertos espacios y pudieran sernos como un poquito más familiares, ¿no? Aunque no hayamos ido, pero se nos olvida pues también lo diverso de los estados. Y sí, coincido contigo, Elías, al interior o para el caso de Nuevo León, la metropolinización de Monterrey y que cada vez va creciendo más, concentra a la gran parte de la población y sí deja como de lado o deja, digamos, como un poquito fuera del radar a todos los demás municipios, ¿no? ¿Alguien es de algún otro municipio de Nuevo León? Hola, me presento. Sí, Monterrey es muy cerrado y la gente que vive ahí también es muy cerrada sobre el conocimiento de municipios de otro estado que no sea el área metropolitana. Ya lo dije. La gente no Muy bien, conoce. Ricardo.
O sea, no es como que yo me sepa los 51 municipios de Monterrey. No, de Monterrey, de Nuevo León. Ni el área metropolitana de que si me voy para allá, sé que es para allá. No. Pero por lo menos o sea, tengo conciencia de los municipios que me rodean. Galeana, Allende, Agualeguas hasta el norte, Zaragoza, todo. Linares, evidentemente, Gualahuises, China. ¿Cuál es el otro que tiene otro país? No me acuerdo. Colombia, creo, si no me equivoco. Pero en Monterrey no, o sea, siento que son, no todos, porque no me gusta generalizar, pero son muy ignorantes respecto a lo que no sea el área metropolitana. Porque hablabas de Linares, como que, sí, ¿dónde está? A 2 horas. No, está muy lejos y literalmente puedes ir y venir, visitarlo o hacer así. Entiendo que es más por la cuestión de la cultura, pero Monterrey y su área metropolitana sí son muy ignorantes y muy cerrados a lo que no es de ahí. Como un poco como la Ciudad de México y los provincianos, como les dicen. ¿Qué pues con los de la Ciudad de México? Nada, no es cierto. No, sí, hay un sector de la población que se concentra mucho en su espacio y lo demás, pues no, como que no lo conoce y no lo toma en cuenta tampoco, o sea, no lo valora. ¿De dónde eres, Ricardo? Linares, Nuevo León. De Linares. Nacido en Okay. Monterrey, pero registrado en Linares. Ok. ¿Y ahorita vives allá? O sea, tu familia está allá. Sí. Okay. O sea, pues obviamente pues yo vivía en Monterrey, pero pues por esto del COVID estoy acá con mi familia. Ok. ¿Alguien más que tenga o que esté en algún otro espacio fuera del área metropolitana? Bueno, Carolina supongo que está en Monclova, ¿sí? Sí, aquí estoy en mi casa en Monclova. Ok. ¿Algún Yo otro también, caso? maestra. ¿En dónde estás? En Baja California. ¡Ay! Te fuiste muy lejos. Sí. Bueno, pues igual ahí, pues igual a lo mejor nos podrías después comentar un poquito sobre estas, o cuál es tu impresión sobre estas diferencias de los nortes, ¿no? Porque sí, yo creo que sí se distinguen bastante. Hace unos años tuve oportunidad de ir a Ciudad Juárez y no, sí es muy diferente. Cuando guste yo les digo. Bueno, muy bien, muchas gracias, David. Bueno, entonces, pues por el día de hoy vamos a dejar la clase que ya nos extendimos, de hecho ya terminamos el horario, ya no les entretengo más para que vayan a su siguiente clase. Entonces continuamos con la discusión en la siguiente clase el día viernes. Si pueden, por favor, los veo el día de mañana en la conferencia. De verdad creo que va a estar muy interesante. Bueno, cuídense mucho, que tengan un buen día. Gracias, maestra, igualmente.